Muchas gracias. Feliz día para usted, 8 de la mañana, 30 minutos. Felipe, ¿posibilidades de que el presidente cambie la actitud después de esta carta de la misión de observación electoral? No, Néstor, absolutamente ninguna, entre otras cosas porque él desde la semana pasada, pues, está en campaña. Fíjese el trino del que estamos hablando ahora con Alejandra, y es que es clarísimo, el presidente le molestó mucho que hubieran sacado a Tulio de la gobernación del Valle, a Rodolfo Hernández de Santander y a la señora Caicedo de Santa Marta. Es decir, él está en política, Néstor. No se equivoque. Sí, ¿no? Pues es que es político, entonces claro que los políticos están en política. No puede estar haciendo política. Héctor, los políticos, por supuesto, han sido todos los presidentes de la República. Pero no puede hacer campaña, digamos, no política electoral. Esa es la diferencia. Pues claro que todas las decisiones del presidente de acuerdo, son políticas, por supuesto, pero aquí esa estamos es una de diferencia electoral. Total, esa es una discusión que tenemos en Colombia, que yo creo que es buena, y yo estoy de acuerdo en que los funcionarios no puedan participar en política electoral, pero es siempre muy difícil de cumplirlo. Es una medida exótica. En el resto del mundo todos los presidentes y los primeros ministros, los gobernantes participan en actividades electorales. La Constitución de esta República bananera, únicos en el mundo, pues nos impone unas obligaciones y tenemos que cumplir. Es que uno no puede decir, de acuerdo, Héctor, pero vale la pena, sí se puede. Y tiene su razón histórica. Pero vale la pena hacer el análisis para ver si es una medida conveniente y sostenible o no. Por eso es que menciono, digamos, cómo funciona en el derecho comparado estos temas, para mostrar que en realidad no es que sea pues una cosa que tenga que ser así, sino que en Colombia, como lo dice el padre, por razones históricas, y yo insisto, yo estoy de acuerdo con esa medida, hay muchos que ya hoy dicen que hay que levantarla. Yo no, yo creo que es buena, pero también creo que es difícil marcar, ¿no, Héctor? Pero también es difícil, pero también es difícil marcar la línea de dónde se está violando o no se está violando. El presidente Petro, por ejemplo, hizo el reclamo, llamémoslo así. El presidente Petro hizo el reclamo de la revocatoria de la inscripción se le suelen ver las orejas, mi querido Héctor. No, pues es evidente que el presidente Petro está en campaña, yo eso no tengo duda, pero que es difícil porque, mire, le iba a decir que el presidente Petro reclamó por 3 revocatorias de inscripción de tres personas y no lo hizo de otras, pero lo hace con una idea que él mantiene en la cabeza, todos los días está con una fijación, que es el tema de quién puede inhabilitar a las personas que participan en las campañas políticas. Y por ejemplo, Héctor, pero volvió e insistió que Rodolfo Hernández no podía ser inhabilitado con una decisión de la Procuraduría en esa vieja discusión que él tiene, que ojalá además se resuelva rápido, porque mantenerla viva como la hemos mantenido es muy daño para los temas institucionales. Esta participación del presidente en política que origina este reclamo de la MOE no es por Rodolfo Hernández, no se llame engaños. Esta participación, el presidente se está jugando, Felipe, sus cartas por 2 candidatos que le voy a decir cuáles son. Gustavo Bolívar, en Bogotá. Y el otro, que fue muy evidente además con los trinos de la presidencia. Y el otro es su ciudad padre, la señora Caicedo en Santa Marta. Patricia, pero más allá de si el presidente está participando en política, que lamentablemente es una tradición de todos los gobernantes en Colombia hacerlo, es si le va a servir o no, y yo creo que la respuesta es no. Porque por ejemplo, puso un trino con ocasión de la famosa toma de Bogotá, que le salió un poquito, digamos, más allá de cuánta gente se movilizó, pues los mismos MISAC terminaron llegando y tratando de entrar a la fuerza a la presidencia, después entraron a la fuerza a Semana, entonces remataron la toma de Bogotá con unos actos vandálicos de la primera línea en Usme. Entonces yo creo que la toma de Bogotá no le salió tan bien, pero además un trino de la presidencia que diga: ¿sabías que durante la Bogotá humana el presidente Petro, pues es un presidente de la República que quería ser alcalde? Entonces eso, y el mismo Fajardo, pues que aprovechó por supuesto semejante papaya, digo, ya entrados en gastos, ¿por qué no pusieron más bien el afiche de Gustavo Bolívar? Y en Bogotá, le digo, Néstor, Bogotá ha escogido gobiernos
digamos, más progresistas, más de centroizquierda, porque es una ciudad rebelde, porque rechaza, digamos, el ejercicio del poder de la presidencia, porque es una ciudad rebelde. Y esta rebeldía hoy va a ser contra este tipo de injerencias y va a rechazar ese ejercicio del poder y probablemente por eso no le va a servir toda esta estrategia aquí en la capital. Sí. A mí lo que me parece... Eso lo vemos dentro de 4 semanas. Hoy, en 4 semanas, estaremos informando seguramente de qué tamaño es o el triunfo o la derrota del presidente Gustavo Petro. Claro, Néstor, pero a mí lo que me parece descorazonador es que en vez de dar la discusión de si es conveniente o no que los gobernantes participen en política y cambiar la ley, lo que se hace es neutralizar el único mecanismo que puede sancionar esta violación disciplinariamente, que es la Procuraduría. Entonces, no dan el debate, no cambian la ley de la no participación, sino que la violan, participan en política y de una vez dicen, y nadie nos puede investigar porque somos electos popularmente, y ya la Corte Interamericana dijo, y entran en toda la discusión de que si la Procuraduría tiene dientes o no. Conclusión, quieren violar la ley y que nadie lo sancione. Socavando la autoridad del Consejo Electoral, Felipe, el presidente Petro termina, sin quererlo, muy seguramente, Néstor, haciéndole un favor a los narcotraficantes, a los corruptos, a los bandidos, que quieren meterse en las listas. Acláreme por qué esa tesis, Ricardo. Néstor, ¿cuál es esa tesis? Estoy hablando, por ejemplo, por el hombre Malboro, Samuel Santander López Sierra. Al señor el viernes en la tarde el Consejo Nacional Electoral le revocó la aspiración a la alcaldía de Maicao. Si el presidente desconoce la autoridad del CNE para inhabilitar candidatos, entonces, indirectamente, el presidente termina haciéndole un favor a quienes se meten por las rendijas de la intrincada red de leyes colombianas, narcos, corruptos, bandidos que se escudan en candidaturas. Pero no, lo que pasa es que yo sí creo que es muy importante que haya certezas de quién puede competir en una elección. Eso es absolutamente esencial en una democracia. Y que no sea en una baranda donde le digan a la gente que usted sí puede y usted no. En el caso de Santander López Sierra, pues ese es un señor que estaba inhabilitado y sobre eso no había discusión, porque es un señor condenado por narcotráfico y constitucionalmente en Colombia ese es un hecho que inhabilita de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público. Pero hay otros casos en los cuales hay una discusión y entonces es mejor dejar que los jueces sean los que decidan y no las autoridades administrativas. Alguien que dé garantías de certeza. Hoy la ley le da la facultad al CNE para que lo haga. Es que Héctor, y eso no debería ser así, yo creo. Hay que promover una reforma legal. Yo nunca estuve de acuerdo. Esa facultad es nueva, ¿no? Hay que cambiarla. Esa facultad es nueva, hay que aplicarla. Esa facultad es nueva, ¿no? Claro. Porque habíamos vivido un poco con la idea anterior de que es mejor dejar que los jueces decidan. Es que un proceso judicial da garantías de independencia, de imparcialidad, de debido proceso, etcétera. A mí no me tiene que convencer de esa cueva de Rolando que es el Consejo Electoral. Tengo el peor concepto del Consejo Electoral. Sí, yo no tanto, pero entiendo que no es una autoridad imparcial porque tiene un origen político. A mí me parece que eso es una caterva de políticos fracasados que van allá a escampar. Si usted revisa la ley, pero ¿qué le vamos a hacer, Héctor? Son las instituciones. Sí, eso yo no es digo, lo que dice la ley, yo eso no es lo que digo dice la tanto. Constitución. Y entonces al señor Morales allá en una emisora de radio no le gusta. Pero yo no tengo digo que tanto, pero la decisión que toma el Consejo Electoral, promover en eso, o proponer. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo y muy especialmente si usted es el presidente de la República. Todo eso que usted dijo especialmente le aplica a quien sea el presidente de la República, que tiene que respetar las decisiones de las autoridades, cualquiera de ellas que sean, y mientras se tomen de acuerdo con la ley. Ahora, lo que pasa es que aquí en este caso, lo que estábamos era hablando de la intervención en política, no tanto de quién estaba inhabilitado o no, de la intervención en política de los funcionarios públicos. Entonces yo, por ejemplo, prefiero... No puede decir descalificar las instituciones que no le gustan a uno, Néstor, y que no toman las decisiones que uno quisiera. Pero además la neutralidad del Consejo Nacional Electoral está basada en que está representado
todos los partidos. Entonces ahí está el Polo, el Pacto Histórico, la U, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, el Verde, los Comunes. Ahí es donde está sustentado de ese cuerpo colegiado la neutralidad. Como están representados todos, pues no van a... María Consuelo, no es neutral. Al contrario, el hecho de que haya tantos partidos representados no se vuelve... Porque hay una tensión entre los unos y los otros. Yo creo que garantiza unos equilibrios políticos que no me gustan, que yo cuestiono. Casos como el de Odebrecht, por ejemplo, penosamente pasaron por el CNE, pero al final lo que no se puede decir es que CNE es un órgano político opositor al gobierno del presidente Petro, porque ahí están representados todos los sectores políticos. Muy bien, Néstor, a pesar Daniel. Néstor, a pesar de que esa participación en política, no solo del presidente Petro, sino con los gastos que están haciendo muchas entidades del gobierno nacional para promover, digamos, amparados en marchas y protestas, etcétera, lo que están haciendo es promover unas candidaturas políticas donde en aquellos sitios casi que son un sitio de honor, y el caso representativo es Bogotá. Yo no estoy tan de acuerdo en que esas encuestas que muestran que Gustavo Bolívar va mal y va a perder en todos los escenarios de segunda vuelta, deban minimizarse o subestimar la capacidad en una eventual segunda vuelta, si Gustavo Bolívar pasa, la plata que le pueden meter desde el gobierno nacional a movilizar votos para que Gustavo Bolívar suba, yo no la subestimaría. Entonces, y esa participación en política ya no se vuelve simplemente de discursos, de twitters, de plazas públicas, sino de asignaciones presupuestales y promesas de subsidios, de transferencia, etcétera, para que las personas voten por el candidato de la preferencia del gobierno. Entonces, ahí no solo tiene que abrir los ojos el Consejo Nacional Electoral, sino los otros entes de control que están, Néstor, encargados de fiscalizar esos recursos. Daniel, entre otras cosas, la cuenta de la Presidencia de la República se dedicó la semana pasada, al tiempo de la toma de Bogotá, se dedicó a defender las cifras de la gestión del presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Revivieron la Bogotá humana en la cuenta de la Presidencia de la República. Revivieron fotos del presidente Petro de hace 10 años cuando era alcalde de Bogotá. El presidente Petro en su discurso en la localidad de Kennedy y en la localidad de Engativá habló justamente del tema y dejó muy claro un mensaje entre líneas diciendo, mire, una cosa es lo que haga el alcalde y otra cosa es lo que haga el presidente, y tienen que trabajar juntos. ¿Cuál es el mensaje que deja el presidente cuando dice eso? Felipe, conclusión, ¿el presidente Petro está participando en política? Sí, a mí no me cabe la menor duda. Conclusión, Felipe, ¿el presidente Petro va a cambiar de actitud en lo que resta de esta campaña electoral? Por el contrario, yo creo que se va a ratificar en seguir con esos mensajes crípticos, ¿no? Pero pues que entiende todo el mundo. Yo creo que él está viendo a ver cómo hace que sus candidatos en el país pues queden en los cargos, Néstor. Él está en eso. Bueno, pero es bueno, Néstor, que la MOE... lo controle, porque ¿qué control tiene el presidente de la República? A ver, señor Álvaro. Es bueno que la MOE se pronuncie porque es la única entidad independiente, imparcial, financiada por cooperación internacional en este tema, porque acá los que vigilan la política son politiqueros. Pero la discusión es de fondo. En Colombia hay una interferencia descarada de los gobiernos nacionales y locales en las elecciones. La peor de todas, la que rompió el dique, fue la del gobierno anterior cuando impulsó el levantamiento de la prohibición de contratación local de la ley de garantías. Lo que hizo fue permitir que los alcaldes le metieran la plata descaradamente a las elecciones. Eso sí es más que intervención, eso raya con el Código Penal. Y Petro lo que está cuestionando es un sistema politiquero, unas instituciones que están repolitizadas. El CNE y la Procuraduría elegidas por políticos para vigilar políticos, y esa discusión hay que darla. Lo malo es que la hace el presidente ahorita, entonces pues queda como interferencia electoral. Pero esa discusión hay que darla. No puede ser que Colombia tenga instituciones que nadie tiene, dizque para vigilar la corrupción política manejada por políticos, muchos de ellos corruptos. Y aquí aplaudimos, y como se vivió la semana pasada, hay decisiones contradictorias. A unos amigos por las mismas razones los sacan y a otros los dejan. Néstor, sí es muy de fondo esa discusión, porque en este momento en Colombia hay una operación de corrupción electoral adelantándose, y el Consejo Nacional Electoral dice que está frenando al narcotráfico. Si el narcotráfico no se presenta como candidato, López Sierra es la excepción. Lo que hace es financiar por debajo. Eso también es cierto. Néstor. Esa jurisprudencia del Consejo Electoral sobre
de don Tulio Gómez, Felipe, le duró un día, ¿no? Por una razón, la del contrato, sacan a Tulio Gómez y al día siguiente, con el mismo contrato, con un contrato parecido de arriendo, permiten al candidato en Bogotá. Néstor, usted le preguntó, señor. Néstor, usted le preguntó a Alejandra Barrios si Petro le había contestado la carta, ¿cierto? Sí. Ella dijo que no, pero yo creo que sí le contestó la carta. ¿Cómo? Voy a contarle. Usted se vio que Petro estuvo el fin de semana pasado, bueno, jueves y viernes, haciendo consejos de seguridad en Bogotá, en Kennedy y en otras localidades. Bogotá, sí. Y hoy la contestó. Sacó al general Salamanca con 2.000 policías a la seguridad de Bogotá, a meter cuña en la campaña, como que después de 2 años, un año largo, que lleva de presidente, ahora sí se le ocurrió sacar los 2.000 policías y el general Salamanca a dar la seguridad. Esa fue la respuesta a la admonición que le hizo Alejandra Barrios. Ese ejemplo que usted es muy interesante. ¿Usted cree que alguien en Bogotá dice, Petro puso policías en Bogotá, en consecuencia cambio mi voto para Gustavo Bolívar? Pues yo no sé si eso tendrá efecto en el voto, pero aquí no estamos hablando del efecto, sino de la intención. ¿Usted me recuerda qué día se posesionó el presidente Gustavo Petro? Creo que fue 7 de agosto del año 2022. Y hoy estamos a 2 de octubre del año 2023. Y hasta ahora se le ocurrió sacar al coronel de la policía, al general de la policía, con 2.000 agentes. Pero Aurelio, digamos, yo sí aplaudo, después de 14 que meses. le asignen policías a Bogotá. Pero es que el problema no es, el problema no es que yo los esté rechazando. El problema no es que yo esté rechazando eso. Pues no, es que la intención es clarísima de sacarla a 26 días de las elecciones. ¿Por qué no lo sacó 6 meses antes? Cosa que yo también aplaudo, doctor Gómez. Pero es que también tiene que gobernar durante... Esa línea es muy delgadita porque tiene que gobernar también. Pero Néstor, la ley, pero además, es la ley, Gustavo Bolívar representa la primera línea en Bogotá, Néstor. Es que yo creo que nosotros tenemos que ser claros. Écheme su visión espiritual alrededor de un político yo creo que necesitamos, haciendo política. Yo creo que necesitamos respetar las normas. Es la única garantía que nosotros tenemos para poder convivir. Entonces, la ley es la ley, la cumplimos todos, punto. Desde el más pero mire, hasta el padre, menos. ¿sabe qué es lo más duro de todo? Entremos a cambiar la ley, esa es otra discusión. Pero en este momento yo creo que tiene que quedar claro que la ley la tenemos que cumplir todos. Ok. ¿Sabe qué es lo más dramático, padre? Que es que, digamos, en Colombia participan en política el fiscal general de la nación, los alcaldes, el presidente, la procuradora. Entonces, digamos que es un poco ingenuo esperar que eso cambie. La pregunta es si eso sirve o no sirve. Y la respuesta en el caso de Bogotá claramente es que no. Porque Gustavo Bolívar representa esa la primera línea, representa una defensa por un sector muy minoritario, violento, de jóvenes, que lo que hizo fue incendiar a Bogotá en medio del paro nacional en vez de trabajar, digamos, como lo hicieron otros jóvenes muy propositivos. Entonces, pues que le pongan más policía hoy a la ciudad hay que aplaudirlo, y eso está bien por el presidente Petro, por el general Salamanca, pero que eso vaya a terminar favoreciendo a Gustavo Bolívar, pues sí, eso sí es hilar muy delgado. No solo Gustavo Bolívar, en ninguna parte le va a servir. O sea, estamos de acuerdo en que sí está participando el presidente en política, en que no va a tener quien lo sancione, en que no están dando las discusiones para cambiar la ley, sino simplemente pasársela por encima. Pero la pregunta del millón es si el apoyo de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, va a servir o no para impulsar a sus candidatos amigos. Y la respuesta es no. Que es un lastre. Pero de acuerdo. Yo creo que es un lastre. Yo creo que eso es el abrazo del oso. Y es el abrazo del oso. Yo también creo que no. Pero el presidente lo hace porque él cree que sirve. Él cree que sí, pero el resultado va a ser contundente. 8:48 minutos. Debe poner en modo espiritual como el del padre. Sobre el presidente Petro, hablando, metiéndose en la campaña política, lo dice la MOE, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales. Pero para quienes están en YouTube en este momento, aquí leo sus comentarios. Usted le pidió al padre que dijera en modo espiritual lo que pensaba, y dijo una cosa absolutamente razonable y que es la que deberíamos todos decir: hay que cumplir las normas, quien sea cargo que ocupe, etcétera, y todos debemos estar listos a cuestionar a quien intente saltarse las normas. Pero desafortunadamente los ciudadanos no somos así. Nos dejamos llevar por las pasiones y somos condescendientes en una interpretación e implacables en otra. Por ejemplo, en relación con el tema de la manera como el fiscal está usando la fiscalía para cosas políticas, pues yo vi que se levantaron todos
los asistentes del Congreso de FENALCO hace 3 o 4 días y lo aplaudieron a rabiar. Y el señor salía con las manos arriba como si fuera el lanzamiento de su candidatura. Entonces, dijo, cuenten conmigo, yo no me voy a ir del país. Esa actitud de ser complacientes con uno e implacables con otro es a lo que nos tiene fregados. Por eso estoy totalmente con el padre. Héctor, usted tiene toda la razón. Pero no es el problema no es que hayan aplaudido al fiscal, pues porque la gente lo aplaudió porque se le antojó, porque se le dio la gana de aplaudir al fiscal. Es que el fiscal anunció... pero es que ahí está el problema. Sí, es que déjeme decirle, yo estoy de acuerdo con usted. El fiscal anunció, dijo 2 frases, Ricardo. Van a tener fiscal para rato. Sí. Y que no se va a ir del país. Sí, usted puede interpretar eso como la posibilidad a mí me parece de que eso sea precandidato. Que está anunciando que vamos a tener a Francisco Barbosa metido en la política. Eso no ha salido bien, ¿no? Fiscales que salen de la fiscalía para hacer... Pero ahí es donde tenemos que pedir el rechazo social para todos los casos. Porque es que eso de aplaudir a unos y chiflar a otros por hacer lo mismo, pues eso no está bien y eso es lo que a este país le hace mucho daño. El fiscal Barbosa debería, y seguramente conoce Felipe la historia, de los fiscales que salieron a hacer política. No la conoce. ¿Quién es? Alfonso Gómez Méndez. Vivian Morales. Alfonso Valdivieso. Vivian Morales. Felipe, prácticamente todos los fiscales Eduardo Montealegre, ¿no? Obnubilados por el aplauso efímero en un congreso van y los aplauden, ¿no? Señor fiscal, usted es el tal por cual, usted es el crack. Usted es el monstruo de la política, señor fiscal, muchas gracias. Salen a hacer política y después si a usted lo aplauden, porque ya no es solo lo de Cali, lo de FENALCO, ya él le había pasado en Cartagena. En la Andi. Pues es que en la Andi. En la Andi, sí, en Cartagena. Si a usted lo aplauden es porque algo está diciendo que a la gente le gusta. Que a uno no lo aplauden si está diciendo cosas que a la gente no le gusta. La frase era gracias por defender la democracia. El fiscal, Felipe, será asunto de otro debate. Pero el fiscal, yo creo, el actual, está muy tentado por la política y muy seducido por esos aplausos. Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. Estás escuchando